Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Esquenazzi, soy médica y coautora del libro Mi Dulce Enemigo, que lo escribí junto a mi papá, Gustavo, quien fue paciente diabético. Papá sufrió mucho la diabetes y todas las consecuencias, y siempre habló de justamente difundir el conocimiento sobre esta enfermedad para que todos podamos prevenirla. Mi familia, de parte de él, todos para arriba, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chocnos, todos diabéticos. Entonces había muchos factores para lo cual nosotros podíamos sospechar que él podía tener diabetes también. Papá se cuidó, más que nada lo último. Él mismo en partes del libro habla de que la diabetes lo ganó o en parte se dejó ganar. Y lo que siempre habló de la importancia es de los hábitos, del cambio de hábitos, del hecho de alimentarse bien, de hacer ejercicio, porque eso puede hacer realmente la diferencia. En la primera parte, que es la primera parte del libro donde él explica cómo se siente, su filosofía, lo que piensa de la vida misma y de la enfermedad, cuenta historias de vida de familiares, amigos, personas allegadas a él que él quería mucho, él quiere mucho. Y también las historias de él mismo con la diabetes, que como cuenta comenzó desde niño, como él bien dice, en la punta del chupete cuando ponían la miel, y es algo que está normalizado, que uno por ahí le da cosas dulces a los niños, por ahí obviamente sin mala intención, pero que después puede llegar a ser que eso sea lo más cotidiano y que la alimentación no sea la adecuada y terminemos quizás en un futuro con enfermedades como esta en este caso. Bueno, además de él, como les conté, muchos amigos también lo padecieron y cada persona lo padece de una manera diferente, porque la diabetes afecta a todos los órganos y puede darse de distintas formas, hay distintas formas de presentación de la diabetes como personas existen. Entonces, por ahí hay gente que le dio ciertos síntomas y a papá, por ejemplo, le dio de otra manera. Entonces, justamente esta primera parte, que es la que más lo representa, porque lo escribió prácticamente 100% él, justamente habla de cómo él vive la enfermedad, de cómo la padece y también de sus ganas, digamos, de ayudar a los demás, de hablar de la enfermedad para que todos podamos prevenirlo. Me gustaría empezar leyéndoles una partecita del prólogo como para que conozcan un poco más y bueno, que podamos entrar en el tema. Sinceramente, nunca pensé que le iba a dedicar un libro a mi dulce enemigo. Es una idea que surgió hace mucho tiempo, cuando ni siquiera me había llamado la viroma. No lo conocía. Desde el momento en que me enteré de su existencia, me di cuenta de que era todo un misterio para mí. Lo peor, quizás, fue asimilar la idea de que conviviríamos en el mismo cuerpo. Al igual que yo, muchos habrán pasado por situaciones que los han desestabilizado. El dolor de ver a algún familiar enfermo, con su sufrimiento, por las idas y vueltas, o incluso vernos a nosotros mismos en ese lugar de convalecencia. Son formas que tiene la vida de fortalecernos, y hay que buscar la manera de seguir adelante. Escribir este libro fue la forma que yo encontré para compartir mi dolor, mi lucha y mi aprendizaje. Por mi parte, el día de hoy ya soy insulino requiriente. Tuve una larga batalla que por momentos fue dispareja. Asumo que fui perdiendo de a poco, o en parte me dejé ganar. Al principio la subestimé y no tomé las precauciones necesarias al debido tiempo. La diabetes es silenciosa. Inicialmente no se siente nada, y algunos afirman que durante muchos años ni siquiera la notaron. Es por eso que quiero alertar a todos al respecto, no por malas intenciones ni para que se terroricen, simplemente para tener precaución y tomar en serio lo que pasa. Como les había contado, papá pasó por muchas de las complicaciones de la diabetes y creo que la que más le afectó a él fue la pérdida de la visión. Papá era una persona muy independiente, que le gustaba hacer las cosas obviamente por sí mismo, recorrer, escribir, y la ceguera fue algo que le cambió la vida. Él fue perdiendo la visión de manera paulatina hasta que la perdió por completo.
Entonces, bueno, él venía escribiendo este libro, pasó lo de la ceguera total y en ese momento fue obviamente un malestar completo para él. Me decidí continuar con este libro, que es la obra que a él más orgullo le da, porque justamente es también la que más trabajamos, para poder continuar con justamente lo que él estaba comentando, lo que él estaba escribiendo y poder finalizarlo. Entonces la primera parte, como les conté, es más la parte emocional, digamos, de él. La segunda parte la escribí yo desde el punto de vista médico, para justamente explicar, porque él mismo siempre dice que hay que conocer al enemigo. Es necesario conocer a la diabetes, saber las complicaciones que tiene, por qué se da, cómo, cuándo, qué hay que hacer para prevenirla. Entonces hicimos varios capítulos donde también van explicando todas las alteraciones, ya sea de los vasos sanguíneos, de los distintos órganos, para que todas las personas puedan comprender, desde personas que no tienen formación hasta la formación académica, que tienen, por ejemplo, muy pocos estudios a nivel académico, y personas que quizás ya son universitarios, pero que también quieren saber sobre los enemigos. Es importante conocerlo, porque de esa forma nosotros podemos saber qué hacer, cuándo y cómo llegar al bienestar, la salud. Bien, me gustaría leerles una parte también de la parte más médica, digamos, sobre el libro, donde explico, también bien explicamos, porque también él por ahí hacía las comparaciones, que eso está bueno, para que todo el mundo lo pueda entender. La digestión comienza en el acto de introducir comida por la boca. Esta pasa al esófago, estómago e intestinos hasta la deposición final. En nuestro tubo digestivo, los intestinos son como las raíces de la planta, que absorben y envían nutrientes por la sangre a la factoría del cuerpo, el hígado. Este último es la industria que distribuye los nutrientes por vía sanguínea, incluida la glucosa que ingresó con los alimentos. El aumento de glucosa en el organismo es percibido por el páncreas, órgano que posee dos funciones principales: liberar hormonas y colaborar con la digestión. La insulina es una de las hormonas liberadas por el mismo. Una vez que la insulina se hace presente, facilita la entrada de la glucosa por a las distintas células del cuerpo, mediante transportadores que la introducen, como los jugadores de fútbol que ingresan a la cancha por la manga. Digamos que actúa como llave para abrir las compuertas. Esto es lo que debería ocurrir normalmente, pero no es así cuando se presenta el dulce enemigo. En la diabetes, la insulina es, entre comillas, de mala calidad, no se produce o lo hace en cantidades insuficientes. También puede pasar que las células no respondan de manera adecuada a la insulina secretada. Imagínense que muchas personas quisieran entrar a un lugar, pero hay pocas puertas habilitadas porque no hay insulina que las abra. La gente se amontonaría. Lo mismo sucede con la glucosa, produciendo hiperglucemia, que son los niveles de azúcar alto en sangre. Esta forma es la que nosotros fuimos encontrando para poder explicar cómo se da la diabetes, para que justamente todas las personas puedan entender desde su origen por qué se da, de qué manera afecta, cómo es que afecta a todos los vasos sanguíneos y porque es algo que hablamos de que es grave, porque muchas veces pasa, incluso en consultorio, que nosotros vemos a los pacientes que dicen, solo tengo diabetes, y es, tenés diabetes. O sea, realmente diabetes es muy compleja y afecta a todos los órganos que nos imaginemos, porque justamente afecta también a la circulación. Papá, además de la ceguera que había tenido, tuvo también una infección en el pie. Tuvo afección en la circulación de los vasos sanguíneos de las piernas. Cuando tuvo esta infección en el pie, estuvo bajo tratamiento antibiótico. Fue difícil, un poco difícil su tratamiento hasta que, bueno, pudo venir acá, lo internaron, mejor dicho, y pudo recibir el tratamiento. Una persona que fue muy importante para nosotros. O sea, él se internó en el Hospital Vidal y ahí lo atendió la doctora Kremer, que la requeremos, y ella le ayudó con el tratamiento para que pueda mejorar esa infección. Pero ¿qué pasaba? Además de la infección también tenía una afección en los vasos sanguíneos, entonces el antibiótico no llegaba a donde tenía que llegar. Así que era una pelea entre los vasos sanguíneos que estaban obstruidos y que tenían que recibir una cirugía,
y la parte de la infección. Por suerte, con el tiempo fue mejorando y también pudimos lograr conseguir el stent, que es básicamente lo que abre los vasos sanguíneos para que pueda liberarse y que llegue la circulación al resto del cuerpo. Y se coordinó junto con el Hospital Vidal, el PAMI, que era su obra social, y el cardiológico. De esa manera él pudo ir y hacerse la cirugía, una angioplastía se llama, y se le colocó un stent también para que pueda circular la sangre hacia sus pies. De esa forma él mejoró. Si ustedes vieron después de varios meses cómo estuvo, realmente parece que no hubiese tenido esa infección. Pero también es algo que él puso muchísimo. Él iba a controles, iba siempre, en el cardiológico lo atendía también el doctor de Sergio, que ayudaba para que su tensión arterial esté bien. Y de esa manera él pudo continuar con la mejor calidad de vida posible. Y obviamente cabe mencionar también a mamá, que fue la principal protagonista en esto, porque ella aprendió todo. Ella era maestra jubilada y básicamente se convirtió en enfermera para ayudarlo. Aprendió cómo poner las insulinas, aprendió todo el esquema de tratamiento, que papá tuvo un montón de tratamientos por todo lo que necesitaba. También aprendió toda la parte de la dietoterapia, digamos, cómo hacer, qué tenía que comer, qué no comer. Ella sabía todos los signos de alarma, ya sabía cuándo papá necesitaba ayuda, cuándo había que consultar. Y eso realmente fue, creo que, uno de los pilares más importantes, porque nosotros desde el área de salud podemos aportar, pero el paciente necesita tener contención. No es solamente la medicación. Nosotros, como personal de salud, nosotros tenemos que dar también este trato empático, que por suerte tuvimos la suerte enorme de que todos los profesionales que nos tocaron fueron muy buenos, muy empáticos. Y también necesita la compañía, tanto de nosotros desde el otro lado acompañándolos, como también por la parte de la familia, de los amigos. Hay personas que por ahí tienen dificultades. No todos tienen la diabetes en un estado que no esté avanzado. Hay algunas personas que llegan a sufrir incluso amputaciones o tienen alguna dificultad para moverse por sí mismos. Entonces es muy importante la ayuda del entorno. Todos tenemos que saber. Por eso también tenemos que informarnos. La diabetes no es algo que le afecta solo al paciente diabético. La diabetes es algo que nos involucra a todos y que tenemos que estar actualizados, informados y saber qué hacer, difundirla y dar a conocer esta enfermedad que de buena y de simple no tiene nada. Me gustaría leerles una partecita más sobre justamente este periodo. Supuso para mí un gran esfuerzo intelectual desenmascarar a la diabetes. Ni les cuento lo difícil que fue, y continúa siendo, aceptarla. Comenzar con los controles médicos frecuentes, cambiar la alimentación, hacer ejercicio y adaptarme a los cambios de mi cuerpo, que se fue deteriorando ante mis ojos, fue un gran desafío. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que mi esposa siempre está al lado mío. Pasó de ser maestra a enfermera. Cuando cambié las pastillas por inyecciones de insulina, aprendió a usarlas. También se aprendió los horarios en que tengo que tomar mis medicamentos. Tengan en cuenta que yo llegué a tomar 20 pastillas en un día en distintos horarios y por distintos motivos. Y necesito gotas para la vista. También hay que controlar la presión arterial y los niveles de glucemia para ver cómo reacciono con la insulina. Esas son cosas que normalmente uno estando solo en la casa, sin poder ver, como en mi caso, o con complicaciones que impidan la autonomía completa, si no se pone al frente a otra persona, no se pueden solucionar. Directamente te podés ir para el otro lado, como decimos los correntinos. El año pasado, 2025, fue un año muy duro para nosotros. Papá empezó a tener más complicaciones, cada vez más. Hizo una falla multiorgánica, se llama, que básicamente empieza a fallar una cosa y es un dominó de una cosa tras otra. Tuvimos la suerte de poder traerlo al cardiológico gracias a la doctora Macín, madre e hija, las dos que son cardiólogas, y nos ayudaron y le pudieron dar toda la atención necesaria. Todo el personal, la verdad, súper bien, muy atentos. Obviamente el nivel de atención
en cuanto a lo médico, excelente, y la calidad humana, mucho más. Como les digo, uno desde el lado del paciente, más allá de que obviamente queremos que nos resuelva, también queremos una persona que nos ponga la mano en el hombro y nos haga sentir que estamos acompañados. El hecho de haber ido al cardiológico para nosotros fue una segunda oportunidad. Él estaba muy grave, podría haber partido en ese momento. Sin embargo, el estar en el cardiológico y darle esa segunda oportunidad para nosotros fue la chance para despedirnos, para pasar tiempo con él, para poder decirle todo lo que nosotros sentíamos. Después estuvo bien, fue a Mercedes, que es nuestra ciudad natal, y bueno, después volvió a complicarse. Él nos dejó el 11 de octubre del año pasado. Diego nos dejó en cuanto a físico, porque sé que en Almas nos sigue acompañando y de hecho debe estar acá porque no se va a perder ninguna presentación de su libro. Y lo que rescato es que él pudo irse en paz, rodeado de todas las personas que lo queremos y escuchando todo lo que ya le quisimos decir en vida. Él realmente ya siento que cumplió y que se fue tranquilo, que eso es algo que también valoro mucho. Bueno, les quiero agradecer a todos por venir, por escucharme, por conocer su historia. Y bueno, me gustaría que si tienen alguna pregunta la puedan hacer, ya sea ahora o después. Y bueno, eso. Pueden adquirir el libro en la parte de cultura, en el stand de cultura,